Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Jueves 9 de abril comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita y hoy me acompaña, vamos a comentar qué está pasando en el mundo y también en nuestro país con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Paulina, muchas gracias por la invitación. Tenemos varias cosas que comentar, pero antes lo que esperan nuestros auditores a esta hora, que es cómo han estado las bolsas, cuál es el comportamiento del dólar, qué pasó con el cobre. Partimos de inmediato. Asia, el Nikkei avanzó un 0,75%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 2,70%, Shanghái negativo 0,78%. Y nos vamos a Europa, las plazas ya cerradas y en positivo. El FTSE 100 de Londres avanzó un 1,12%, el CAC 40 de París también un 1,40%, el DAX alemán un 1,08% y el IBEX 35 un 0,68%. En Estados Unidos también están al alza en las plazas Dow Jones 0,01%, Standard & Poor's 0,12%, Nasdaq 0,12%. Y en Santiago también el mundo, la verdad, que bastante positivo, salvo Shanghái. El IPSA está creciendo hasta ahora un 0,36% y el IXPA también aumenta en la misma cifra. Pero cerró a la baja el precio del cobre, pero casi mínimo, o sea, casi cero. 0,08 cerró este jueves en la Bolsa de Metales de Londres, $2,74 la libra contado grado A. El que subió casi, la verdad que 4 pesos, 3,8 pesos el dólar, comprador 615,8 y vendedor 616,10. ¿Por dónde partimos, Antonio? A ver, comentemos un poco la evolución del dólar, que durante los últimos días ha mostrado un movimiento apreciativo importante. Hoy día modera un poco más su movimiento bajista. Tal como tú dices, se ubica en 615 pesos casi al cierre de la jornada. Muy motivado también por la evolución que ha tenido el precio del cobre durante los últimos días, que ha mostrado una recuperación bastante persistente. Quizás hoy día modera un poco más esa recuperación, con una variación casi nula respecto a la jornada del día de ayer. Pero sin duda uno de los principales drivers del dólar durante la última jornada sin duda ha sido la evolución del precio del cobre. Y por otro lado también hemos tenido algo destacable, quizás un ingreso de flujos desde inversionistas extranjeros, que eso lo podríamos comentar más adelante, que también ha generado un poco más de apreciación en el dólar. En este último mes, Antonio, qué interesante eso. Sí, tiene que ver muy particularmente con el calendario de licitación que ha entregado el Banco Central el día martes. El Banco Central comenzó su periodo de licitación de bonos con BCP5. Eso sin duda atrae inversionistas extranjeros por este diferencial de tasas que hay entre las tasas locales y las tasas norteamericanas, y eso sin duda ha generado un flujo de entrada de dólares hacia Chile para poder adquirir esos instrumentos de deuda. Eso sin duda ha generado y ha estado detrás también de esta apreciación que hemos visto en el tipo de cambio. Y hablemos también de esta apreciación y el movimiento que puede tener con respecto, ¿no es cierto?, a las minutas de la Reserva Federal. Yo creo que también eso es interesante. En el día de ayer se liberaron las minutas y se vio que no hubo consenso dentro de cuándo comenzar el aumento de tasas. Algunos ¿cómo se dice? Federados, no, algunos presidentes de distintos estados de la Reserva Federal hablaban de comenzar en junio, otros en septiembre. No hay un consenso cuándo comenzar a aumentar las tasas de interés en esa nación. A ver, lo cierto es que el mercado ya ha venido adelantando la visión del incremento de tasas en Estados Unidos. Todavía, tal como tú dices, por la minuta no hay claridad si es que será junio, si será septiembre, pero sin duda va a ser dentro del segundo semestre de este año, con mucha probabilidad. Me imagino que en las discusiones del Consejo de la Reserva Federal todavía están evaluando el control de daños, entre comillas, de generar un incremento de la tasa en la Fed Fund Rate. Eso sin duda es la motivación de la discusión hoy día por parte de los consejeros de la Reserva Federal. ¿Y cuál sería hacia qué áreas específicas tendrían mayor impacto, un daño, ¿no es cierto?, de un aumento de la tasa de interés? A ver, volatilidad particularmente en los mercados financieros. Entendemos, si uno ve los indicadores de volatilidad de los últimos 2 años, se han mantenido en niveles mínimos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha venido entregando una excesiva liquidez al mundo.
básicamente con las tasas bajas y con lo que fueron los programas de quantitative easing o de facilidad monetaria. La volatilidad se ha mantenido contenida, se ha mantenido baja. Muy probablemente eso va a cambiar una vez que la Reserva Federal se plantee la posibilidad cierta de un incremento en las tasas. Y eso genera incertidumbre financiera, genera volatilidades en los mercados y muy probablemente está en parte la discusión de cómo contener eso y de cómo comunicar al mercado de buena forma un incremento de tasas. Bueno, eso es bien interesante, lo hemos dicho también en este programa varias veces, un experimento inédito en lo que es la economía, entonces obviamente que, por eso que me imagino que la Fed y en especial la señora Yellen está tan cuidadosa con cómo comunicarlo, como dices tú, al mercado, cómo generar una confianza en los inversionistas para que no se genere esa volatilidad que hemos visto, ¿no es cierto?, en el último tiempo contenida en Estados Unidos, pero el año pasado cuando comenzó, o el año, ya ni me acuerdo de repente, creo que fue en junio del año pasado cuando la Fed anunció que iba a terminar el retiro de estímulos monetarios, se generó la verdad que una muy alta volatilidad en los mercados, incluso también en el chileno. El pronunciamiento de la Fed en general en los mercados hay que entenderlo como un elefante en la cristalería. Cualquier movimiento pequeño que haga la Fed de comunicación al mercado genera impactos significativos en todo el mundo emergente y también en el mundo desarrollado. Por ejemplo, hoy día la depreciación que ha tenido el euro ha sido sistemáticamente y ha venido de la mano de la apreciación que ha tenido el dólar a nivel multilateral. Sí, hubo un gran movimiento, contémosle a las personas que hubo un gran movimiento del euro y ya estamos casi ras, ¿no es cierto? Igual, ¿o no? Hoy día está en 1.06, 1.07 aproximadamente. El euro está casi a niveles de paridad, igualándose con el dólar. Pero sistemáticamente ha venido de la mano de la apreciación que ha mostrado el dólar en el último tiempo. La economía norteamericana ha mostrado fortaleza y eso se ha reflejado en su moneda con una apreciación del dólar de manera importante. Y a nosotros nos ha afectado de manera de igual manera. Tenemos un dólar sobre 600 pesos. Eso sin duda es un peso debilitado en comparación a lo que es hoy día el dólar. Y hablando un poco de esta relación, ¿no es cierto?, de las monedas y los ingredientes que hacen que esto suceda. No me gustaría dejar de consignar un poco lo que ha pasado en Europa en estos días. Si bien la bolsa en el día de hoy está subiendo, hay movimientos políticos, políticos, pero un poquitito más allá de las fronteras de la zona euro. Estaba viendo una fotografía muy sonriente de Vladimir Putin con el primer ministro griego, Tsipras. Y la verdad que eso ha generado un montón de ruido en la zona euro. Sabemos que Rusia está con sanciones económicas muy importantes de la zona euro y también de Estados Unidos. Y Grecia hoy día pagó una parte del tramo de su deuda. Está buscando plata, o sea, digámoslo en buen chileno, necesita aliados y obviamente que ahí Putin la movía, sabemos, ¿no es cierto?, las movidas políticas que tiene el presidente de Rusia, es un aliado para poder entrar a la zona euro. A ver, la asunción de Tsipras básicamente lo que trajo es un cambio en el modo en el que Grecia se plantea su recuperación económica. Básicamente en el gobierno previo no habían demasiadas motivaciones para poder cambiar el estado de la situación con esta troika que le imponía condiciones de austeridad que eran bastante excesivas y que en algunos casos podían no cumplirse. Tsipras, por otro lado, lo que ha venido haciendo en las últimas semanas es conseguir mayor financiamiento, tratar de conseguir la estabilidad económica. En algunos casos le ha funcionado, todavía está el enojo de Alemania de imponerle condiciones muy estrictas para poder darle continuidad a su financiamiento y darle continuidad a la situación económica que tienen hoy día. Y no le, digámoslo en buen chileno, a lo mejor no sé si es tan docto este lenguaje, pero no le ha salido el tiro por la culata. Porque obviamente que sabemos, ¿no es cierto?, que Tsipras tiene la oposición de Alemania y sabemos, ¿no es cierto?, que estaba tratando de negociar con la Troika y ahora se va con el enemigo número 1 de la zona euro. Entonces, como tú dices, no entiendo, o sea, está queriendo desestabilizar. Me imagino que habrá una jugada política por ahí que uno de repente cuando no es tan político no la entiende. La negación de Alemania a darle condiciones más favorables a Grecia ha hecho que el primer ministro haya buscado condiciones de financiamiento en estos aliados o pseudo aliados
que están en franca oposición con la conducción económica que ha tenido la eurozona durante el último tiempo. Vamos a ver si eso prospera. Desde nuestro punto de vista, lo único que hace es generar ruido y no ayudar mucho a la estabilidad de los mercados, pero sin duda el signo que ha entregado Grecia a los mercados es que está tratando de buscar a toda costa condiciones de financiamiento favorables para su sostenibilidad económica en el mediano plazo. Exactamente, y por otro lado Rusia está a toda costa, utilizando un poco tus palabras, tratando de lograr romper este círculo vicioso que le ha generado a la economía. Vamos a hablar un poco de los números de Rusia, que le ha generado a la economía todas estas sanciones económicas. Se acordó, ¿no es cierto?, se habló con Tsipras sobre una cooperación entre ambas naciones. Sabemos también que Rusia ha mantenido una estrecha colaboración y ha firmado tratados energéticos con China. Nuevamente una postura, sabemos, ¿no es cierto?, que la visión que tiene China con respecto a Estados Unidos no es la mejor. Se conviven, pero muchas veces se nota que no son tan amigos. Ahora, si uno trabaja bajo el supuesto de que el precio actual del petróleo ha generado estragos también en la economía rusa, quizás no es tan buen aliado desde ese punto de vista esa economía para Grecia de lo que podría ser mantener la estabilidad y el orden y la prudencia fiscal que le propone la Troika. Yo creo que es básicamente una movida política que no va a generar demasiado beneficio para Grecia en el corto plazo, sino que más bien genera movimientos y discusión y levanta polvo más que otra cosa. Y hablando de Rusia, hace algunas semanas hablábamos, ¿no es cierto?, de la caída de su moneda, el rublo, veíamos, ¿no es cierto?, cómo la perspectiva de crecimiento de esta nación se acotaban cada vez más. A ver, si tú evalúas cuál es el impacto que ha tenido la caída en el precio internacional de los combustibles para Rusia, uno puede evaluar que hay una cantidad casi innumerable de empresas petroleras, algunas fiscales y otras privadas dentro de Rusia, que han visto sus condiciones de financiamiento muy mermadas por esta caída brusca que ha tenido el precio del petróleo. Eso sin duda va a impactar. Hoy día, este año, la economía rusa va a estar en recesión técnica. Y ya hace un buen tiempo se viene discutiendo de un cambio en el modelo económico que tiene la economía rusa. No sé cuánto beneficio saque Grecia de tener como aliado a una economía que se encuentra muy debilitada, donde el principal commodity de producción y de exportación de esa economía es un commodity que ha perdido un valor de manera considerable durante el último tiempo. No sé qué beneficio le traiga, y desde una postura quizás más ortodoxa sería mucho más prudente que los griegos hagan caso a lo que le dice la Troika, austeridad fiscal, y eso sin duda va a asegurar de manera lenta una recuperación económica. Bueno, y tú hablaste de un tema que tiene que ver con el petróleo, con Rusia, y también en el día de ayer se dio, me gustaría conocer tu opinión, una noticia que la verdad que abre las puertas a nuevas fusiones en el sector, sobre todo cuando hay que reducir los costos. Estamos hablando de la fusión entre Shell y BG. Este acuerdo lo tildan como el acuerdo de la década entre ambas petroleras. A ver, básicamente la movida que han tratado de hacer estas compañías desde mi punto de vista va en la línea que tú mencionas, es tratar de ser más eficiente, es tratar de reducir costos de producción de manera considerable en un contexto donde muy probablemente el balance de oferta y demanda del petróleo no es favorable, digamos, para la continuidad financiera de estas compañías y con los costos que hoy día mantienen. Básicamente es una movida estratégica que lo que busca es buscar mayor eficiencia en un contexto donde el petróleo sin duda va a permanecer bajo, va a permanecer en los niveles que estamos observando hoy día, quizás por un buen tiempo. Los motivos de eso son lo que te mencionaba hace un minuto, son el balance de oferta y demanda, y es una movida estratégica básicamente en esa línea. ¿Te parece si para terminar la mirada al exterior, porque me gustaría que en el segundo segmento del programa habláramos de nuestro país, habláramos, ¿no es cierto?, de estas proyecciones, cómo ha internalizado el IPC que se dio a conocer en el día de ayer, pero también hay IPC de Brasil. La verdad que el IPC sube un 8,13% en marzo, su mayor nivel desde 2003, y eleva la presión sobre las tasas. Sabemos que hay un problema complicado cuando también hay proyecciones de crecimiento de Brasil cada vez más negativas.
La economía brasileña es, digamos, un punto interesante para poder considerar cuál es el balance de riesgos que hoy día tiene la economía chilena. Lo mencionó el presidente del Banco Central hace algunos días atrás. El principal foco de riesgo es un dólar elevado. Las tensiones en Brasil, la tensión económica en Brasil, sin duda genera salida de capitales. Este tema con lo que tú mencionabas, la evolución del IPC y por otro lado la elevada tasa de política que tiene hoy día la economía brasileña, hacen que los inversionistas evalúen de manera mucho más acuciosa su ingreso a Latinoamérica y a las economías emergentes que están de este lado del mundo. Eso sin duda, si es que llegan a haber una estampida de inversionistas, particularmente en Brasil, también nos va a contagiar a nosotros y eso probablemente también va a generar mayor depreciación de la moneda en línea con lo que ha venido sucediendo con el real en Brasil. Bueno, y también lo que nos puede contagiar a nosotros son los casos internos, ¿no es cierto?, que ya siguen estando consignados por los medios internacionales. Hoy día aparecen nuevamente los casos de corrupción en nuestro país en el New York Times. Había aparecido en El País, en el Wall Street Journal, en varios medios de prensa internacionales, si bien en conjunto, ¿no es cierto?, es que Chile estaría más preparado que otros países de América Latina, sí pone un signo de interrogación. Yo creo que vamos a hablar de ese tema. Estoy conversando con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Antonio, ¿hacemos una pausa? Muy bien. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hay más, Mirada Financiera, espérenos. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 18 minutos. Regresamos a Mirada Financiera, estamos conversando con Antonio Moncado, economista de BCI Estudios, y yo antes les quiero comentar que precisamente en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Ahora sí, Antonio, lo había mencionado, yo creo que es bien interesante saber un poco el contexto del cual estamos tomando este New York Times, que dice, si bien, ¿no es cierto?, que Chile está en mejor pie que otros países de América Latina para superar la corrupción. Yo creo que es importante, habla por ejemplo de todo lo que es el ambiente social, de cómo la sociedad es más activa y reclama más frente, ¿no es cierto?, a hechos que son considerados como corrupción, pero es interesante también porque aborda la crisis de confianza en las instituciones que enfrenta el país, aunque obviamente con matices respecto a la situación en otras naciones de Latinoamérica. Yo creo que es bien interesante, es nuevamente, igual como las palabras que dijo Ramiro Mendoza, ¿no es cierto?, el Contralor General de la República al minuto de dejar su cargo, cuando habla, ¿no es cierto?, de la corrupción, que es un flagelo que puede estar penetrando o puede ya estar cómodo en nuestro país. Es interesante también, lo hemos dicho muchas veces, qué pasa con la mirada que tienen los medios extranjeros de Chile. ¿Por qué es importante la mirada? Cuando tú hablas de las inversiones, ¿qué pasa con una mala mirada? Puede hacer una baja en la situación crediticia. Pueden estar las agencias calificadoras evaluando la postura de nuestro país y hacerla, ¿no es cierto?, esta AAA que tenemos, ¿no es cierto? AAA menos tenemos, ¿no? Esa es la clasificación. A ver, la evaluación que tenemos hoy día de cuál ha sido el impacto económico de estos casos es algo difusa. Sin embargo, aún mantenemos, tal como tú mencionabas, clasificación crediticia elevada. Recién el año pasado el Ministerio de Hacienda generó una colocación en los mercados externos que fue bastante considerada por los inversionistas, generó bastante demanda y aún no hemos perdido ese rumbo. Yo creo que si bien los casos de corrupción han generado ruido a nivel interno, nos hace replantearnos
cuán acuciosos son algunas instituciones y en general las sanciones por este tipo de casos, la mirada de los inversionistas extranjeros no ha cambiado de manera sustancial. Estamos dentro de una parte del continente muy particular, donde tenemos los casos de Brasil, donde tenemos los casos de Argentina, y muy probablemente Chile se había visto ajeno hace algún tiempo atrás de este tipo de casos. Pero por el momento, la mirada de los inversionistas extranjeros está puesta en que son casos puntuales, de empresas puntuales, que no afectan de manera importante el sistema institucional chileno, y que por tanto, al ser casos puntuales, no afectan de manera considerable la evaluación crediticia que tiene nuestra deuda soberana en los mercados internacionales. Bueno, ese es un buen punto de la mirada, ¿no es cierto?, internacional. También hay que tener cuidado con la mirada interna, y por eso, ¿por qué lo consigno? Porque en el fondo hoy día salen publicados este índice de percepción de la economía que hace esta empresa GFK Adimar, que bajó 5 puntos en marzo, y la confianza de los consumidores registra la mayor caída desde el terremoto del 2010, Antonio. Entre las razones que se citan, ¿no es cierto?, es la alza de la inflación, la catástrofe en el norte y la incertidumbre política y económica que se ha instalado en el país. Sabemos, ¿no es cierto?, que si no hay confianza dentro de los consumidores postergan sus decisiones de compra, y por supuesto eso hace que nuestra economía no crezca, o crezca a un ritmo mucho menos de lo que esperamos. Lo dijimos en un programa anterior que también estuvimos conversando. Si no hay recuperación de las expectativas, es muy difícil ver algún cambio sustancial en la actividad económica. Y lo dijimos en el sentido de que lo primero que podríamos llegar a observar como un brote verde cierto, como un brote verde consolidado, es una recuperación en la inversión. Probablemente eso debiese ocurrir en la segunda parte de este año, pero lo que va a estar mermado durante todo el 2015 en la economía local es sin duda el consumo, y eso también, este índice de percepción económica es reflejo de eso. Los consumidores tienen una percepción de que la economía chilena no mejora, no repunta, y por tanto postergan sus decisiones de consumo, y ese agregado macroeconómico va a ser el que durante gran parte del 2015 va a estar muy muy mermado. Hablemos de uno de los temas que consigna este estudio, que tiene que ver con la inflación, una inflación que ayer conocimos de un 0,6%. Ustedes estaban un poco más altos, hablaban de un 0,8% esta inflación de marzo, y que pone obviamente paño frío, ¿no es cierto?, a esta tendencia alcista que podía tener la inflación en nuestro país. Pero ¿cuál es la mayor preocupación que ustedes ven? ¿Cómo es la evaluación que ustedes hacen de aquí en adelante? Porque ayer lo comentábamos con Alejandro Alarcón, que luego esta cifra todo el mundo, todos son generales después de la batalla, entonces, pero obviamente que hay una inflación, se habla de la inflación subyacente que preocupa, se habla de otros elementos que, si bien la cifra en macro se ve bonita, hay cosas por dentro que no están tan limpias. Es cierto, el registro de marzo generó incertidumbre en el mercado. Básicamente nosotros estábamos esperando un 0,8%, fue un 0,6%. Pero lo que genera en términos de raya para la suma, lo que es más importante es que tenemos una economía chilena que está altamente indexada a la inflación pasada. En 2014 terminamos el año con una inflación de 4,9%, y durante la primera parte del año son los servicios, particularmente educación en el caso del mes del IPC de marzo, lo que aportó un 0,41 de ese 0,6 que tuvimos ayer de inflación. Por tanto, tenemos un sector servicios que está actualizando sus precios con una inflación que ya viene elevada, y por tanto durante el mes de abril, si durante el mes de marzo fue la educación, durante el mes de abril va a ser la salud, lo que va a aportar de manera significativa. Las bencinas también, porque veíamos, ¿no es cierto?, que nuevamente suben 5 pesos la bencina por el METCO. Sabemos, ¿no es cierto?, que eso regula un poco los vaivenes de la subida, del descenso y descenso e incremento del precio de las bencinas, pero eso también tiene que ver con, influye en la inflación. Muy probablemente va a generar una incidencia positiva, pero la variación de precios total no es demasiado significativa. El caso de la educación sí lo fue, casi un 6% de alza respecto a lo que fue el mes de febrero. Sin duda generó la principal incidencia positiva del mes, y tal como te lo decía, para el mes de marzo esperamos que la salud sea... ¿Por qué la salud? ¿Por el aumento de los planes?
No, ahí hay una confusión conceptual importante que tienen los medios de comunicación y también algunos analistas, y es que... Uy, nos estáis tirando las orejas, Antonio, vamos, despejemos las dudas, me gustó esto, dale. Hemos tenido que el alza en el precio de los planes muy probablemente va a generar incrementos en la división de salud. Eso no es así. Lo que genera y lo que captura el INE son el costo de las atenciones médicas y el costo de las hospitalizaciones, que hemos visto que en algunos grupos de empresas asociadas a la salud han mostrado un incremento considerable. Lo que es alza en planes de salud no ingresa dentro de la variación IPC del mes por sí solo. Alza en las consultas médicas y alza en hospitalización debiera explicar por lo menos más de la mitad de lo que vamos a tener de inflación durante el mes de abril. Y después de abril, tú dices el tema de la salud, ¿y qué pasa después? Por ejemplo, cuando empiezan los productos estacionales, el alza, ¿no es cierto? Ya tenemos el tema meteorológico que nos puede influir, tenemos la sequía, que ha sido un ingrediente fundamental también en este IPC alto. ¿Qué pasa con el invierno? Porque también yo siempre como que cuando uno analiza empieza a hablar que subieron los tomates, que las lechugas, que también son elementos importantes dentro de la canasta del IPC. Si durante el mes de marzo, fue la educación, abril muy probablemente va a ser la salud, para el resto del año y en el periodo invernal va a ser la división de frutas y verduras. La sequía sin duda va a impactar de manera considerable esa división. Vamos a tener productos que van a estar más escasos que en años anteriores y eso sin duda debiese notarse en los precios de este tipo de bienes. Eso probablemente va a estar entregando un poco más de inflación de lo que teníamos como en mente para ese periodo y probablemente vamos a tener una inflación que no cede, que no converge de manera muy rápida hacia niveles de 3%. Nosotros estamos pensando que la inflación debiese ubicarse en torno a 3,4 o 3,3% hacia finales de año. El Banco Central piensa que va a ser un poco más. En la parte alta, porque bueno, el Banco Central aumentó, ¿no es cierto?, de 3,6. Aumentó de 2,8 a 3,6%, tal como tú dices. El principal motivo, el tipo de cambio. Y el traspaso del elevado tipo de cambio a bienes importados, automóviles nuevos, entre otros, van a notar un tipo de cambio más elevado y eso se va a notar en su precio y por tanto debiéramos tener inflación elevada por todo el 2015. Fíjate que aquí acaban de salir las ventas de los automóviles que caen casi 23% durante el mes de marzo. Auto nuevo, exactamente. Sí, los autos usados habían tenido un aumento creo que un 9%. Lo habíamos conversado también en este programa. Cuando tienes consumo deteriorado, uno sustituye, digamos, el consumo de este bien durable por un bien semi-durable, que muy probablemente es más de menor valor, y eso sin duda puede estar detrás de el aumento en la venta de ese tipo de automóviles, pero auto nuevo sin duda sigue muy, muy mermado. Siguiendo un poco por el análisis que estábamos haciendo de la confianza del consumidor, hablamos sobre la inflación, ¿no es cierto? Y dentro de las cosas que consignaba esta encuesta también se hablaba sobre el impacto que había tenido la catástrofe del norte. ¿Ustedes tienen un análisis sobre el impacto que ha tenido esa catástrofe y cómo puede tener una incidencia en el próximo IMASEC? Recordemos que las inundaciones en el norte, en la tercera región, se produjeron más bien entre el 25 y el 26 de marzo, es decir, en la parte final del mes. Eso generó, bajo el supuesto que nosotros lo estimamos, una paralización total de todos los sectores económicos de la región. Con una paralización total, nuestra estimación es que debiéramos tener un 0,2% menos de IMASEC en el mes de marzo. Nuestro rango preliminar estaba entre 2 y 2,5. Con este menos 0,2 se nos corre hacia la izquierda entre 1,8 y 2,3. Por ahí debiera estar el IMASEC del mes de marzo, pero sin duda el primer trimestre lo vamos a terminar con un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2,4%, alrededor de eso. Antonio, dentro de lo que es la catástrofe, obviamente que después lo vimos también en el terremoto, hay una inyección de capital y una posibilidad de inyectar, ¿no es cierto?, más recursos y poder crecer, de poder revertir esta situación que ha sido catastrófica. Sí, va a haber generación de inversión pública, eso es un hecho y eso sin duda va a contribuir de manera importante a la reactivación económica en esa zona. Sin embargo, a diferencia del terremoto 2010, la zona afectada representaba entre un 15 y un 20% del Producto Interno Bruto. La tercera región representa
considerablemente menos que eso, que representa casi un 2,7% del Producto Interno Bruto con datos del 2013. Por tanto, el impacto significativo de un aumento en la inversión no debiéramos notarlo de manera muy importante en el Producto Interno Bruto, cosa que nos lleva a mantener nuestra estimación de crecimiento para este año en 2,9%. Y hablando del impacto que puede tener en el empleo. Bueno, ese es un tema importante. Porque sabemos que estamos entrando en una estacionalidad donde baja el nivel de empleo. Tenemos dos sectores. O sea, perdón, no sé si baja el nivel de empleo, sino aumenta el desempleo. ¿Se está bien dicho o no? Cae el número de ocupados de algunos sectores. Cae el número, ok, ya. Hay sectores que son más procíclicos, que funcionan conforme va funcionando la economía. ¿Cuáles son esos dos? Minería y construcción. La tercera región aporta cerca del 10% total de lo que Chile produce como minería y construcción. No es menor. No es menor, no es menor. Muy probablemente vamos a ver ahí un impacto en la tasa de ocupación de esos sectores procíclicos en la región, pero que tenemos que conocer, digamos, con los datos que capture el INE durante este periodo. Bueno, una serie de datos que hemos analizado en este programa. Antonio, quiero agradecer que me hayas acompañado en esta mirada financiera en este jueves 9 de abril de 2015. Muchas gracias a ti. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.